Muy buenas a todos y bienvenidos a este tutorial de Maya. Vamos a aprender en este primer vídeo a manejarnos por su interfaz gráfica. No nos asustemos porque si observamos ahora mismo la ventana vamos a ver aquí prácticamente un mar de opciones. Tenemos todas estas herramientas de aquí arriba, aquí tenemos el Shelf, que ahora hablaremos más adelante de esto. Además, podemos trabajar con las ventanas flotantes que hay en Maya, como esta que tenemos aquí. Veremos para qué sirve cada una y cómo acceder a cada una. De momento vamos a ver la interfaz gráfica muy por encima, ¿vale? Donde están las opciones más importantes y sobre todo también nos va a interesar ver cómo podemos configurar un proyecto, ¿vale? Y la importancia de esto. Así que sin más dilaciones vamos a ponernos con ello. Bien, en primer lugar aquí arriba tenemos el clásico menú, la barra de herramientas de todos los programas. Ojo que, como es un mar de opciones, si nosotros modificamos esta pestaña de aquí, fijaos que nos va a modificar las opciones. No pasa nada porque realmente nos configura esta barra de herramientas en función de la categoría que tengamos seleccionada. Si queremos seleccionar modeling, si estamos haciendo un rigging, una animación, etc. Bien. Dentro de esta barra de herramientas tenemos el menú File, es el típico menú clásico de cualquier programa. Podemos crear una nueva escena, abrir otra escena, importar objetos. Importante aquí la diferencia entre abrir una escena e importar objetos, ¿vale? Una escena puede contener 100 objetos, pero al importar podemos importar un objeto dentro de otra escena, ¿vale? Esta es la diferencia principal. Si tenemos instalado otros programas como Matchbox, podemos enviar esta escena directamente hacia este programa, incluso hacia Unity o Unreal. Tenemos esta parte de aquí de configurar el proyecto, que vamos a aprovechar para verlo ahora. Ocurre en Maya que cuando nosotros abrimos una escena nueva, esta escena lleva vinculada una serie de carpetas, que va a guardar, por ejemplo, las texturas, que van a guardar los datos, otras escenas guardadas, imágenes, vídeos, sonidos, etc. Todo esto va vinculado a unas carpetas. Estas carpetas son las carpetas del proyecto. Entonces, ¿qué ocurre si tenemos una escena que tiene vinculada una textura en el disco local C, pero abrimos un proyecto que no hemos configurado y está en la carpeta en el disco local D? Pues va a pasar que cuando Maya abra esa escena va a decir, muy bien, yo estoy buscando una imagen en la ruta del disco local C, pero no la encuentro. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el disco local D. Tendremos que configurar bien esta ruta, ¿vale? Para que nos pueda leer las texturas y cualquier otro recurso que tengamos implementado en nuestra escena. Tenemos dos botones, ¿vale? Estamos dentro de File, nos vamos aquí abajo y tenemos Project Window y Set Project. ¿Qué diferencia hay entre estas dos herramientas? Project Window básicamente nos permite generar las diferentes carpetas de ese proyecto, ¿vale? En el que vamos a trabajar la escena, el modelado, ¿vale? Lo que fuera. Y después tenemos también el botón de Set Project. El botón de Set Project básicamente es, mientras que en uno lo creamos, en el Set Project le especificamos la ruta a Maya. ¿Qué significa esto? Que imaginad que estamos trabajando en un proyecto A y abrimos otro día un proyecto B, pues configuramos la ruta de ese proyecto B, ¿vale? Para que nos aseguremos de que nos cargue bien las texturas y demás. Pero si queremos volver a ese proyecto A, lo ideal es que volvamos a hacer un set project y configuremos de nuevo la ruta, ¿vale? Esto es muy importante que lo hagamos siempre que abramos Maya, ¿vale? Que lo primero que hagamos sea configurar la carpeta del proyecto. Vamos a generar una carpeta de proyecto, ¿vale? Y básicamente tenemos aquí el proyecto en el que estamos trabajando, por defecto el default. Vamos a darle al botón de New y generamos un nuevo proyecto, ¿vale? Imaginemos que sea una nueva animación, pues ponemos el nombre, nueva animación. Elegimos la ruta y estas son todas las carpetas que nos va a crear.
Por ejemplo, en Source Image vamos a tener las texturas. Si esta carpeta en esta escena está incluido en esta ruta, si abrimos otro proyecto que tenga otra carpeta, lo que va a pasar es que Maya va a buscar en esta carpeta, ¿vale? Y no lo va a encontrar. Por eso tenemos que hacer siempre el set project, para asegurarnos de que esta escena en la que estamos trabajando encuentre las escenas en la carpeta de scenes, ¿vale? Esta es la idea. Veréis que nos deja modificar este texto de aquí. Bueno, es simplemente por si queremos llamarle de otra manera a la carpeta de las escenas, pero que Maya sepa que esa es la carpeta de las escenas, aunque tenga otro nombre. Yo lo voy a dejar como venía por defecto y pulsamos en aceptar. Si ahora fuéramos hacia esa carpeta, veríamos que nos ha creado todas estas carpetas que estábamos viendo aquí. Bien, entonces hemos creado estas carpetas y hemos abierto el proyecto por primera vez. Vamos a asegurarnos haciendo un file set project que esté bien configurado. Entramos en la carpeta nueva animación, ¿vale? Buscamos la ruta y cuando veamos todas estas carpetas simplemente pulsamos el set. Y ahora nos hemos asegurado que esa es la carpeta de la ruta de nuestro proyecto. A modo de ejemplo, si insertáramos una imagen de referencia, que ya hablaremos de esto más adelante, no hace falta que lo sepáis, pero fijaos que la ruta del proyecto está cogiendo el source image, ¿vale? Por esto tenemos que configurar bien el proyecto. Bien, una vez visto cómo configurar el proyecto, vamos a seguir con el repaso de los menús. Tenemos también el menú Edit, ¿vale? Este menú no tiene tampoco mucho misterio, es el típico menú que encontramos en todos los programas, ¿vale? Es con el que podemos volver hacia atrás, podemos deshacer, ir hacia adelante, podemos cortar un elemento, copiarlo, pegarlo, etcétera, ¿vale? Ya lo estáis viendo por aquí. Sí que encontramos algunas opciones más específicas, por ejemplo esto de Delete by Type, que lo usamos bastante, pero ya hablaremos de esto más adelante, ¿vale? No vamos a entrar ahora en conceptos más avanzados, simplemente vamos a ver dónde encontrar las diferentes herramientas. Ventana de Create, con la que vamos a crear cualquier tipo de objeto, desde NURBS, polygons, luces, cámaras, tipografías, ¿vale? Como ya he comentado, no nos vamos a preocupar de momento por cómo generar una primitiva, sino que ya lo iremos viendo. Ventana de Select, ¿vale? Para hacer diferentes tipos de selecciones. Pues muchas veces tenemos seleccionado 10 polígonos, pero nos interesa seleccionar justamente el resto de polígonos y no esos 10. Pues bueno, venimos a Select y hacemos un Inverse. Puede darse el caso también de que estemos trabajando con un objeto que tiene jerarquía, es decir, que dentro de él vamos a encontrar más objetos, pues seleccionando el objeto principal y yéndonos a Select Hierarchy podríamos seleccionar todo el resto de objetos que están dentro de este elemento. Pestaña de Modify, bueno, pues para hacer ciertas modificaciones al objeto. Ya hablaremos de todo esto porque realmente son conceptos un poco más avanzados, porque aquí, por ejemplo, podemos hacer el congelar transformaciones, que se llama, ¿vale? Que nos permite especificar a un objeto cuál va a ser su punto 00 dentro de la escena. O podríamos centrar el pivote, ¿vale? El gizmo o el manipulador, ¿vale? Las tres maneras son formas válidas de llamar a este elemento, al manipulador. Opciones de display, elementos que se nos van a mostrar. Seguramente necesitéis en algún momento contabilizar cuántos polígonos llevamos en la escena. Pues para hacer esto nos vamos a ir a Display, Heads Up Display y vamos a activar esta herramienta que se llama PolyCount. Y esto sirve, si yo ahora generara por aquí una geometría, para ir contabilizando pues cuántas caras llevamos, cuántos triángulos, cuántas aristas, etc. Hablaremos de esto también más adelante y lo tenéis también en el material didáctico, pero básicamente cuantos más polígonos tengamos, le va a costar más a Maya procesar. Estamos hablando realmente de cantidades inmensas.
Si tenemos 1000 polígonos no va a pasar absolutamente nada, de hecho es lo normal casi trabajar con 1000, 50.000 polígonos, ¿vale? Pero si tuviéramos 100.000 millones seguramente la escena nos iría lentísima. Continuamos por la pestaña de Mesh. Aquí ya entramos realmente en herramientas de modelado que ya las iremos viendo. Pero pues aquí podríamos combinar varias geometrías, cerrar un hueco vacío en la geometría con el fill hole, ¿vale? Bueno, diferentes herramientas que de momento no vamos a entrar en ellas. Igual, Mesh Display, pues opciones de visualización de la malla. Curvas y superficies, que ya hablaremos en otro vídeo también sobre qué son las curvas, qué os sonará esto de las NURBS, ¿vale? Ya hablaremos de todo esto. Para deformar la geometría, pues bueno, son herramientas que, por ejemplo, con una línea podemos hacer una curvatura dentro de la geometría. Son diferentes utilidades. UVs, Generate, ¿vale? Etcétera. No vamos a entrar en estas porque son ya más complicadas, más avanzadas, pero un pequeño detalle, pues si os sirve, ¿vale? En algún caso que queráis sacar una ventana porque estáis trabajando habitualmente con esas herramientas, podemos situarnos sobre Mesh y pulsar sobre la barra de puntos que hay aquí arriba. Yo pulso y fijaos que ahora se me despliega esta ventana. Bueno, pues es útil porque igual estamos trabajando con alguna herramienta constantemente. Imaginaos que estamos haciendo un combine cada 2×3, pues desplegamos esta ventana y lo tendríamos ahí más a mano, ¿vale? De manera más fácil y rápida. Otra cosa importante es que fijaos que a la derecha de muchas opciones aparece este cuadradito. Lo vamos a utilizar mucho porque este cuadrado nos despliega las opciones avanzadas de esta herramienta. Como ya comenté al principio, Maya es un mar de opciones, por lo que si os fijáis, yo ahora mismo pulso sobre esto y tenemos más ventanas, ¿vale? Como si no tuviéramos ya pocas, pues encontramos más. Bien, ¿qué tenemos por aquí en la interfaz? Este botón que ya lo he enseñado antes y básicamente nos especifica la categoría de los menús que nos va a mostrar arriba. Es decir, si yo estoy en rigging, pues ahora puedo generar un esqueleto. Si yo estoy en modelado, pues ahora tengo herramientas para modificar la geometría. Bueno, tenemos más opciones por aquí, las típicas para guardar, crear una nueva escena. Tenemos estos tres botones de aquí que lo que nos van a permitir es seleccionar todo un grupo de elementos. Si tuviéramos aquí un grupo de objetos, nos permitiría hacer un grupo de esos elementos y con este botón activado seleccionaríamos el grupo. Si no tenemos esta opción activada y tenemos esta otra de aquí, perdón, he pulsado sobre pero era este de aquí. Esta herramienta lo que nos va a hacer es, aunque tengamos un grupo, nos va a seleccionar cada elemento de manera individual. Y por último nos quedaría este. Este botón lo que nos permite es seleccionar un componente en específico. ¿Veis? Si os fijáis, yo he seleccionado, he hecho un clic y me deja seleccionar sus vértices. Sencillamente porque estamos en la herramienta o en la opción de componentes. A modo de resumen, selección de grupos, de objetos y de componentes, ¿vale? Por componentes entendemos vértices, aristas, caras. Bien, de aquí tenemos estas opciones que se llaman Snap, ¿vale? O ajuste. Los que vengáis de Photoshop, pues os sonará, por ejemplo, el ajuste a la rejilla o el ajuste a las guías. De tal manera que nosotros modificamos un elemento y de manera automática se nos snapea, ¿vale? Y se nos junta con otro objeto. Pues en este caso podríamos snapearlo o ajustarlo a la rejilla de aquí abajo. Si yo moviera este objeto, fijaos cómo se va a mover en saltitos en función de que esté snapeado o no a la rejilla. Tendríamos más opciones, snap a las curvas NURBS, snap al punto, snap al centro proyectado. Todas estas herramientas que, bueno, ahora mismo simplemente os estoy dando pinceladas, pero veréis que en un futuro las usaremos bastantes, ¿vale? Sobre todo esto de los snaps es muy importante, ¿vale? Por eso me he parado en esta zona. Este panel de aquí se denomina Self.
Este panel básicamente tiene los iconos de las herramientas que más vamos a utilizar. Está organizado también por categorías. Por ejemplo, si queremos esculpir, pues tenemos aquí todas las herramientas. Son accesos rápidos. En modelado igual tenemos para crear una esfera, un cubo, ¿vale? Tenemos estos de aquí, pero fijaos que si fuéramos a crear un polígono tendríamos muchas más opciones dentro de este panel. Por eso comentaba que el Chef realmente son como accesos directos a estas herramientas. Bueno, sería cuestión de situarnos en el que estemos trabajando. De momento lo vamos a dejar en Polymodeling, ¿vale? Ya que estamos en la asignatura de modelado. Y vamos a ver estos paneles que tenemos aquí a la izquierda. En este panel, básicamente, pues tenemos diferentes herramientas de selección y herramientas básicas, que ya las veremos en otro vídeo. Podemos configurar la vista de nuestro viewport, ¿vale? El viewport es esta ventana de aquí, ¿vale? Esto es un viewport, es la escena en sí, y tenemos pues diferentes opciones. Y esto se denomina Outliner, ¿vale? El Outliner es como el gestor de todos los elementos que tenemos dentro de Maya, ¿vale? Más bien, más que dentro de Maya, dentro de la escena de Maya. En este caso, fijaos que tenemos un cubo y por eso me aparece. Si yo generara otros elementos, por ejemplo una esfera, me aparecería por aquí, ¿vale? Ahí lo tendríamos. Tenemos un cubo, una esfera y un cilindro. Estoy generando geometría rápidamente, ¿vale? No os quedéis con cómo se hace porque esto lo veremos más en profundidad en otro vídeo. Como ya he comentado, esto es el viewport, ¿vale? La escena, que a su vez cada escena tiene más botones aquí arriba, si nos fijamos, ¿vale? Otra pequeña interfaz dentro de cada escena. Digo dentro de cada escena porque fijaos que si pongo la vista en 4, cada una tiene su propia configuración. ¿Para qué sirven estos botones de aquí arriba? Pues por ejemplo, vamos a suponer que tenemos por aquí una geometría y fijaos que aquí tenemos diferentes opciones de visualización de los elementos. Podríamos hacer que solo nos mostrara el wireframe, ¿vale? Wireframe es las aristas. Podemos volver a que nos muestre las aristas y además los polígonos. Opciones de texturas, iluminación, lo vemos en negro porque no tenemos ninguna luz, por lo tanto ahí se queda en negro. Podemos poner también esta opción, ¿vale? Que ahora no vemos nada, pero fijaos que si yo deselecciono el objeto me muestra las aristas. Si lo tuviera desactivado, pues no las vería. Claro, esto si tenemos varios objetos nos sería útil para ver más o menos cómo va siendo la malla de cada objeto. Ya iremos viendo algunas de estas opciones que nos serán útil, ¿vale? A la hora, por ejemplo, de modelar, pues por ejemplo, si tenemos un cubo por aquí y creamos una esfera, imaginad que tenemos que modificar algo de este cubo que está detrás de la esfera, pues tenemos por aquí el modo rayos X, que nos permite ver a través de las geometrías, ¿vale? Por aquí vemos cómo continúa el cubo. Tenemos también una herramienta que es esta de aquí que se denomina Isolate Selection. Básicamente nos permite visualizar la figura que tengamos seleccionada. Por tanto, todas aquellas que no estén seleccionadas se nos desvisualizarán. No se eliminan, siguen estando en la escena, simplemente es una manera de dejar que solo veamos ese objeto. Es muy útil porque en este caso, si el rayos X no nos funciona, pues podríamos activar el Isolate Selection y la esfera, que ya la veis que sigue aquí, ¿vale? Sigue activa, está dentro de la escena, pero no la vemos. Para salir de este modo volvemos a apretar en el botón. A la derecha tenemos también más menús. Aquí tenemos el Channel Box o el Attribute Editor, ¿vale? Estos dos son importantes. Seguramente por defecto a vosotros nos aparezcan todos estos menús, ¿vale? Son herramientas que se van desplegando a medida que las vas usando. Bien, entraremos más en profundidad en el Channel Box y en el Attribute Editor en otro vídeo, pero bueno, a modo de resumen, básicamente en el Channel Box y en el Attribute Editor
podemos modificar cualquier parámetro de los objetos, sobre todo en el Attribute Editor. Veremos que el Channel Box es como la misma ventana que el Attribute Editor, pero más resumido. Y podremos hacer cualquier cosa, desde ponerle más ancho a un cubo hasta poder generar nuevas aristas con una herramienta que hemos utilizado, ¿vale? O cambiar el color del material. Lo haremos desde el Attribute Editor. Por último nos quedaría esta parte de aquí abajo que es, bueno, ya lo veis claramente, es la parte de animación, por si necesitáramos movernos en la línea de tiempo y, bueno, podríamos generar keyframes, ¿vale? Es decir, puntos donde va a tener cierta animación, ¿vale? Por ejemplo, yo selecciono esta esfera, vengo aquí, pongo un keyframe y si reproducimos, pues lo veremos, ¿vale? La animación. Entraremos más en detalle en esto en la asignatura de animación, pero bueno, simplemente, como os comento, las pinceladas para que sepáis cómo va la interfaz de Maya. Bien, vamos a dejar aquí este vídeo sobre la interfaz de Maya. Como he comentado al principio, ya podéis ver que es un programa con muchas opciones, pero no os asustéis, las iremos viendo todas poco a poco y en su debido momento. Así que nada, espero que os haya sido de utilidad este vídeo y continuamos en el siguiente.